El primer partido de la jornada 12 de la Liga disputado entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Atlético de Madrid nos dejó ver una Unión Deportiva Las Palmas que está de dulce y arrebató los 3 puntos a los colchoneros. El Atlético de Madrid tiró 5 tiros a puerta por los 3 de los amarillos. En cambio, Las Palmas tuvo más posesión del balón con un 53%. Los autores de los goles fueron Kylian Rodríguez y Benito, que ponían el marcador en 2-0 en el minuto 75, mientras que Morata recortaba distancias en el 83. A pesar de las ocasiones rojiblancas dando incluso un larguero, el marcador no se movió, dejando un resultado final de 2-1 favorable a los canarios. El sábado se abría con un apasionante Osasuna-Girona, que el acierto de cara a portería de los visitantes hizo que la balanza cayera a favor suyo. El equipo local realizó un total de 15 tiros, 4 más que los catalanes, pero estos obtuvieron un 100% de efectividad anotando los 4 disparos que hicieron entre los 3 palos. El primer gol lo anotaba Iván Martín para el Girona. Los rojillos daban la vuelta al marcador con 2 goles de Ante Budimir. Artem Dovik igualaba el marcador en el 71. Y en los minutos finales del encuentro, Víctor Zhankov y Aleix García ponía el 2-4 final que colocan al Girona en la primera posición de la liga con 12 jornadas disputadas. El Real Betis logró una destacada victoria por 2-0 sobre el Mallorca en el estadio Benito Villamarín. Los goles fueron para los verdiblancos, obra de William José en el minuto 7 y Ayoce Pérez en el minuto 65. Además, es importante destacar que Omar Mascarell del Mallorca fue expulsado en el minuto 45 por doble cartulina amarilla, lo que hizo a los bermellones jugar la segunda parte con 10 jugadores. En términos de estadísticas, el Real Betis registró un total de 22 tiros, 3 de ellos a portería, anotando 2 goles. Además, se cometieron 13 faltas por los locales y 16 por los visitantes. Esta victoria coloca al Real Betis en puestos europeos. Por otro lado, el Mallorca se encuentra ahora al borde de la zona del descenso, con 9 puntos en 12 partidos. El partido entre Celta de Vigo y Sevilla acabó con empate a un gol. El primer gol fue anotado por Starfelt en el minuto 22 para los celestes, mientras que el segundo lo hacía Youssef En-Nesyri en el 84. Hubo varias tarjetas amarillas en el partido, y Renato Tapia fue expulsado en el minuto 65. Las estadísticas muestran que el Sevilla tuvo más posesión del balón y más tiros a portería, pero eso no aseguró la victoria final. Incluso pudieron perder el partido por un penalti en el último minuto a favor de los vigueses, que tras una llamada del VAR al árbitro para que ésta acudiera a ver la pantalla, rectificó su decisión. De nuevo, otro partido más con polémica arbitral para los celestes, que llevan ya unos cuantos quejándose de acciones arbitrales que acaban siempre en su contra. Este resultado no dejó contento a ninguno de los dos equipos. El Sevilla se le siguen escapando los puestos europeos y ahora ocupa la 15ª posición, a 9 puntos de Europa, mientras que el Celta de Vigo está en puestos de descenso, con 7 puntos de 36 disputados. El partido de la jornada fue el disputado entre la Real Sociedad y el FC Barcelona, que acabó con un resultado de 0-1 a favor de los catalanes. El único gol del encuentro fue el anotado en el tramo final por Ronald Araujo. A pesar de la victoria del Barça, los churriurdines fueron mejores llevando la batuta del juego en el partido. Pero en un arreón en los últimos minutos del Barcelona hizo que los 3 puntos cayeran del lado de los azulgrana. Las estadísticas muestran el dominio donostiarra. Por ejemplo, en la primera parte el resultado de tiro a portería era de 4-0 favorable a los donostiarras. La Real Sociedad se queja de un penalti que ni árbitro ni VAR consideraron que el contacto fuese suficiente. Este resultado aleja a la Real Sociedad de los puestos Champions y ahora la coloca séptima en la tabla, mientras que el Barcelona sigue en tercera posición a 4 puntos del Girona, actual líder. El duelo en la zona baja de la tabla en Mendizorroza entre Deportivo Alavés y Almería se saldó con una victoria para los locales por 1-0. El gol del partido fue obra de Alexander Sedlar en el minuto 79. Este tanto hunde más a los almerienses, que siguen sin levantar cabeza, con tan solo 3 puntos de 36 posibles, y sin conocer la victoria en lo que va de campeonato. A pesar del cambio de entrenador, el Almería no consigue mejorar sus números. En cambio, los vitorianos cortan la mala racha de sus últimos partidos y suman 3 puntos que lo colocan en la 14ª posición de la tabla con 12 puntos, entre Villarreal y Sevilla. El Valencia sigue sumando, y esta vez su verdugo es el Granada.
que caía derrotado en Mestalla por 1-0. El autor del tanto Che fue Pepelu de penalti antes del descanso. Según nos muestran las estadísticas, los valencianos fueron mejores que los andaluces. Tuvieron 11 tiros a portería por los 6 del Granada, pero eso sí, con tan solo 2 tiros a puerta por uno de los visitantes. La posesión del partido es bastante igualada, pero también cae del lado Che con un 51%. Este resultado coloca a los valencianistas en la octava posición, por detrás de la Real Sociedad y a 2 puntos de la zona europea, mientras que los andaluces están situados en la posición 19ª en puestos de descenso con 6 puntos, solo superando a la Almería y a 3 puntos de los puestos de salvación. El Villarreal no termina de carburar. El partido del Estadio de la Cerámica se saldó con una derrota para el submarino amarillo, por 2-3 frente a los Leones. Los goles del Athletic fueron obra de Ruiz de Galarreta y los hermanos Williams, quien ponía un 0-3 antes del minuto 30. En cambio, los goles locales no llegaron hasta los últimos instantes del partido. Gerard Moreno y Alexander Sørloth ponían el 2-3 con el que se llegó al final. El encuentro, a pesar de todo, fue igualado, como muestran las estadísticas del partido, con 17 tiros cada uno, y una posesión mayor por parte de los amarillos, pero que no sirvió para obtener la victoria. Esta derrota coloca al Villarreal en la posición 13ª, a 5 puntos del descenso y a 8 de Europa, mientras que los Leones se encuentran en quinta posición con 21 puntos, a 4 de puestos Champions, eso sí, el Atlético de Madrid con un partido menos, el aplazado frente al Sevilla. El partido del Bernabéu terminó como comenzó, con ninguno de los dos equipos capaces de abrir el marcador. Un resultado gafas que hace que los blancos pierdan el liderato a favor del Girona. Los blancos lo intentaron de todas las maneras posibles, como muestran las estadísticas del partido, con un total de disparos de 22 por 4 del Rayo. Eso sí, tenían la puntería mojada, porque de esos 22 solo fueron a puerta 5. La posesión también fue favorable para los locales, con un 63%, y un total de pases de 538 por los 316 visitantes. Este resultado hace que los merengues caigan a la segunda posición de la tabla, con 29 puntos, a 2 puntos del líder y 2 por encima del FC Barcelona, tercer clasificado. En cambio, el Rayo Vallecano se coloca en novena posición, a 2 puntos de Europa. El último partido de la jornada fue el disputado el lunes en el Coliseum, en el que el Getafe se imponía por 1-0 al Cádiz. El gol fue obra de Borja Mayoral en el minuto 76, que da los 3 puntos a los azulones, que hace que se coloquen en mitad de la tabla y hundan a los gaditanos a puestos de peligro, solo 3 puntos por encima del descenso. Estadísticamente hablando, los locales realizaron 13 tiros, de los cuales 3 fueron a puerta, mientras que los visitantes tiraron 6 veces, con 2 de ellas entre los 3 palos. La posesión fue para los gaditanos, con un 55%. A esto contribuyó la expulsión de Gené en el minuto 44 por doble tarjeta amarilla. El Getafe consiguió anotar su gol con un hombre menos. El partido fue un poco bronco por parte de los locales, que se llevaron nada más y nada menos que 7 tarjetas amarillas y una roja. En cambio, los visitantes solo vieron una tarjeta amarilla.